Los derechos humanos son una serie de derechos que tienen su fundamento en la idea de las necesidades humanas. Con el reconocimiento, ejercicio y protección de estos derechos, se pretende satisfacer una cantidad de exigencias que se consideran necesarias para el desarrollo de una vida digna. Algunos de estos derechos son la vida, la libertad, la educación, la salud, la justicia, el trabajo y la seguridad social. ¿A las mujeres se les reconocen sus derechos humanos? Sí, pero esto es bastante reciente, pues todos los documentos que se fueron dando a lo largo de la historia hablaban de los derechos del hombre y del ciudadano, excluyendo así a las mujeres. Hasta 1926, fecha en que se reformó el Código Civil, en nuestro país las mujeres no tenían ningún derecho. Su dependencia era total, primero del padre y luego del marido. Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1948, las Naciones Unidas, después del horror de la Segunda Guerra Mundial, emitieron con acuerdo de todos los países miembros ese importante documento que a lo largo de sus 30 artículos enumera los derechos que les corresponden a todas las personas sin distinción de raza, color, sexo, religión, origen nacional o social, posición económica o cualquier otra condición. La Declaración Universal es un documento que tiene principalmente autoridad moral, es un marco de referencia que nos permite medir las conductas de sociedades y gobiernos. Es imposible pensar en la lucha por los derechos contra la discriminación de las mujeres y la discriminación de género sin pensar en la importancia de los movimientos feministas y en las formas en que los sistemas educativos y los estados nacionales respondieron o no a estos reclamos, habiendo contribuido o no al cambio de las mentalidades y a la implementación de las políticas públicas. En América Latina, desde los años 70 hasta los días de hoy, son tres las grandes temáticas que ganaron espacio desde el movimiento feminista por los derechos de las mujeres y por los derechos a la no discriminación de género. Primero, la lucha por el enfrentamiento a la violencia contra las mujeres. En segundo lugar, la conquista de los derechos de las mujeres en la salud, la sexualidad y la reproducción. Y en tercer lugar, el derecho a la autonomía económica con acceso al trabajo, al sueldo, al salario en condiciones igualitarias al hombre. Las dos primeras temáticas están en consonancia con la consigna del movimiento feminista de los años 70, acontecido en los Estados Unidos y en Francia. Estamos hablando de la politización de lo privado. Politizar lo privado es denunciar las desigualdades de poder entre hombres y mujeres en el ámbito de las relaciones afectivas, amorosas, conyugales, familiares y domésticas. La tercera temática guarda relación con la continuidad de las reivindicaciones feministas que venían del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Los movimientos feministas anteriores, que se produjeron en el siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX, en Europa, Estados Unidos y en América Latina, tuvieron como enfoque el acceso al ámbito público, al trabajo, a la educación, a las diferentes profesiones y al mundo de la política con el derecho a votar, a ser elegida y a ser representante política. El nuevo movimiento retoma las reivindicaciones anteriores vinculando las unas con las otras. Lucharon por el acceso a las condiciones de igualdad en el ámbito público y privado, que de hecho están estrechamente relacionadas. La tradición social que hizo desigualdades a hombres y a mujeres y que impidió durante mucho tiempo que fueran juezas, magistradas y médicas, o que votaran y fueran elegidas, deriva con seguridad de la idea, criticada por el feminismo, de que las mujeres deben ser idealmente solo madres y dedicarse obligatoria o exclusivamente a la maternidad. Para el feminismo, la maternidad es una elección y no puede ser impeditiva del ejercicio profesional. En nombre de este tipo de concepción de maternidad exclusiva, un amplio campo de profesiones fue prohibido a las mujeres o todavía se considera inapropiado o justificativo de menores remuneraciones. En las sociedades modernas,
las mujeres fueron excluidas de las actividades profesionales liberales como ser la medicina, la ingeniería y la abogacía. La paradoja es enorme si pensamos que durante todo el siglo XIX e inicio del siglo XX, las mujeres pobres fueron reclutadas como obreras, recibiendo menores rendimientos con la excusa de que ellas no debían ser cabeza de familia, sino que solo eran una ayuda y no se consideraban tan competentes como la mano de obra de los hombres. Lucha por la conquista de los derechos de las mujeres a la salud, la sexualidad y la reproducción. En la década de los 80, en los países de América Latina, se criticaron las propuestas de control poblacional, de la natalidad y las políticas locales estimuladas internacionalmente para la esterilización de las mujeres sin acceso a la información. El movimiento feminista actuó estableciendo la diferencia entre el control poblacional y el deseado planeamiento familiar con acceso a la información y el respeto a la autonomía. En Brasil, en 1983, los movimientos de mujeres y los profesionales de la salud, junto con el apoyo especial de los sanitarios, propusieron un programa de asistencia integral a la salud de la mujer y consiguieron que el Ministerio de Salud aprobase un sistema de salud público que considere la atención integral a la salud de las mujeres, contraponiéndolo a la atención casi exclusiva de las mujeres como madres en los servicios materno-infantiles. Ahí se incluía el derecho a la anticoncepción y el derecho a la sexualidad con autonomía. Tras la demanda del movimiento feminista, se volvieron a incluir las políticas públicas estatales. Se propuso la creación de consejos que, integrados por las feministas, fuesen legitimados por los poderes públicos, convirtiéndose en órganos de consulta y proposición. Los primeros consejos por los derechos de las mujeres y más tarde los organismos estatales se crearon para poco a poco incluir los derechos de las mujeres en los países latinoamericanos. En Brasil, en 1988, el Consejo Nacional de Derechos de las Mujeres lideró la formación de un lobby, llamado Lobby do Batom, el cual presentó a los constituyentes la Carta de las Mujeres, elaborada por un gran número de feministas y cuya pauta fue la justicia social, la creación del Sistema Único de Salud, la enseñanza pública y gratuita en todos los niveles, la autonomía sindical, la reforma agraria, la reforma tributaria y la negociación de la deuda externa. La segunda parte se refería a los derechos de las mujeres, el trabajo, la salud, los derechos de propiedad, liderazgo compartido en la sociedad conyugal, la defensa de la integridad física y psíquica de la mujer como argumentación para el combate a la violencia, la redefinición de la clasificación penal de la violación y la creación de delegaciones especializadas de atención a la mujer, como en todos los municipios. En los años 90, la tendencia de los movimientos feministas fue la de agruparse en organizaciones no gubernamentales, buscando recursos para objetivar proyectos referidos a la elaboración y el acompañamiento de políticas públicas. Se formaron grandes redes de articulación nacional y articulación regional en América Latina. Las cuestiones de derecho a la salud, al parto humanizado y el acceso a los anticonceptivos estuvieron y están presentes en la pauta de los movimientos feministas latinoamericanos, ya que están lejos de haber sido resueltos. No se puede dejar de mencionar la presencia en toda América Latina y en los países desarrollados de los grupos conservadores que buscan una imposición única del control sobre todas las mujeres, sus decisiones y sus cuerpos. Al contrario, el movimiento feminista propone, en nombre de la ética, que cada mujer tome en cuenta sus posibilidades y circunstancias y que la maternidad sea una elección y que la mortalidad y la morbilidad de un sinfín de mujeres no sucedan más. El género en el sistema de protección de los derechos de las Naciones Unidas. Este es un pacto internacional de los derechos civiles, políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. De este modo, consta que pese a la loable labor desarrollada por las Naciones Unidas desde la adopción de su Carta Fundamental, imaginación de los instrumentos internacionales, los contenidos de convención afirman que al principio del tratado suprima la discriminación de la mujer en todas sus formas y manifestaciones,
la protección, la igualdad en los derechos de la mujer tanto como el del hombre. La igualdad en el pensamiento feminista tiene algunas claves. En su labor de la modernidad, varios pensadores y activistas feministas han denunciado el carácter sexuado de la ciudadanía, es decir, han puesto de relieve la construcción jurídica moderna de de los derechos humanos. No es neutra, sino que está cruzada por la diferencia sexual. Así, la diferencia sexual ha constituido históricamente y sigue constituyendo todavía para las mujeres una verdadera marca de inferioridad, es decir, una fuente de sujeción en la misma medida en que, contrapartida, la diferencia sexual transformado al varón en paradigma del sujeto de derecho. La incorporación del género como categoría del sistema universal de protección de derechos humanos. El movimiento feminista estableció la diferencia entre el control poblacional y el deseado planeamiento familiar con acceso a información y respeto a la autonomía total. La igualdad de género en este sistema interamericano es un estándar de igualdad. Se inicia en el establecimiento, en especial en condiciones de las mujeres en épocas del CIDH. Empieza a incluir su informe para países e informes temáticos, secciones y capítulos específicos de cada situación de los derechos de la mujer en el ámbito regional americano. La desigualdad en el mercado del trabajo se da no solo por la discriminación de género, sino también por la discriminación de etnia y raza. Siempre la superioridad racial de los considerados blancos y los movimientos feministas se han posicionado siempre contra todas las discriminaciones en el mercado del trabajo. Los estándares de igualdad de género en la jurisprudencia del Corte HDH fue sometido a conocimiento de la Corte a través de una demanda contra Perú, presentada por el CIDH en el 2004, en razón de los derechos accedidos durante el llamado Operativo Mudanza. En este operativo afectó particularmente a los pabellones 1A y 4B, Penal Castro, que eran ocupados por mujeres prisioneras, incluyendo internas embarazadas. Durante esta acción se causó la muerte a unas 40 personas, lesionando más a una centenar, y se sometió al tratado cruel, inhumano y degradante a más de 300 personas. Sin embargo, en este caso, diferente de lo ocurrido en el campo de Algodonero. La igualdad de género en el constitucionalismo latinoamericano. Esto hace referencia a las situaciones de las mujeres. Las feministas han relacionado desde su origen la sujeción feminista con la familia y han postulado que la configuración social de esta institución tiene ribetes opresores, como vivimos en la primera parte de este trabajo. Las relaciones que se desarrollan en este país han sido un género ignoradas por la teoría política y raigambres ilustradas. De último, se articula como un sabio sobre la intención sobre la esfera privada y la esfera pública. En mi conclusión, Miriam Ojeda, me llamó mucho la atención que a veces algunos derechos no los aplicamos o no los tenemos en cuenta y no los conocemos muy bien detalladamente. Esto me sirvió como para abrirme un poquito más la cabeza y el conocimiento hacia los derechos del género de la mujer. El género y los derechos de la mujer sería. Buenas tardes, profe.